Ya estamos en directo en Facebook, nos avisa aquí el Zoom. Muy buenas noches a todas y a todos quienes nos están acompañando por las distintas plataformas en otro miércoles más del Centro Astronómico Clavius de la Ibero. El tiempo va pasando rápido, ya se nos terminó febrero, ya vamos, pues bueno, más o menos ahí avanzados en el semestre pues bueno, continúan las conferencias. Afortunadamente hemos tenido ya mejores noches de observación y eso ha permitido que nuestras actividades del semestre pues vayan viento en popa. Y el día de hoy nos toca el honor y el orgullo de tener cortesía de la casa, Ujú. no como invitada, sino como anfitriona, con esta trayectoria que la sigue de conferencista, a la doctora Lorena Arias Montaño, a Lore, mejor conocida como Lore para todos quienes participamos en las actividades de Clavius. Para algún despistado o despistada que no conozca a Lore, les voy a leer una breve semblanza académica, porque el día de hoy nos va a hablar de el satélite natural de la Tierra, que observamos pues, muy seguido aquí en Clavius, es uno de los favoritos, y para los astrónomos aficionados, pues puede ser tanto una bendición, porque ver la luna siempre es padrísimo, pero pues luego también a los que quieren hacer astrofotografía, pues de repente la luna ahí se mete en, se mete en la foto, se cuela en la fotografía. Entonces les voy a leer rápidamente la semblanza académica de Lorena Arias Montaño, quien estudió la licenciatura en física en la Facultad de Ciencias de la UNAM y posteriormente la maestría y el doctorado en astronomía en el Instituto de Astronomía de la misma universidad. Es docente en las áreas de física y matemáticas, realiza trabajos de divulgación de la ciencia desde el año 2009, coordinando las actividades del Centro Astronómico Clavius de la Ibero. Colabora en trabajos de investigación en temas de nebulosas gaseosas y estrellas masivas. Ha participado en congresos especializados y ha publicado artículos de investigación en revistas arbitradas internacionales, nacionales e internacionales, así como mucho material de divulgación. Es profesora de tiempo completo en la Ibero desde marzo del año 2019 y siempre, nunca me canso de decirlo, una gran astrónoma, una gran divulgadora y una gran astrofotógrafa. Y Lore, pues ahora sí que bienvenida a tu casa. Estamos ansiosos por ver qué Gracias, tienes que compartir con nosotros. Gracias. gracias. Bueno, ahorita en algún momento que lleguemos al punto les voy a comentar cuál fue la motivación de preparar esta charla, porque contrario a lo que podría esperarse, que estamos próximos a un eclipse total de luna, esa no fue la motivación. Sin embargo, hacia el final pues también hablaremos un poco del eclipse. Voy a compartir mi pantalla. Esperemos que todo funcione bien con esto. ¿Ya se ven? Bueno, nada más Se le ve hago nada más que hay que ahora sí. presentar. ¿Sí? Ya está, ya está. Ya está. La vemos. Y bueno, les digo que sí hubo una motivación principal de esta charla. Y cuando dije, bueno, pues vamos a hablar de varias cosas de la Luna, y por eso le puse curiosidades de nuestro satélite natural. Y en algún momento pensé dije, pues voy a hacer así como las típicas listas y poner 10 cosas interesantes de la Luna, pero la verdad es que 10 resultaron muchas y voy a hablar de menos cosas de la Luna, pero son cosas que a mí me gustan mucho de la Luna, son proyectos que por ahí me han surgido de la Luna. Y tampoco se esperen detalles físicos. Sabemos que la Luna, nuestro satélite natural, pues tiene una historia muy interesante. Bueno, eso resumido en 10 segundos, que un cuerpo más o menos del tamaño de Marte impactó a la Tierra y que pues de ese impacto y los residuos se formó la Luna. Tiene características muy particulares, que el periodo de rotación alrededor de su eje, pues es el mismo alrededor de la Tierra, pues eso nos hace ver siempre la misma cara de la Luna y tenemos la cara oculta que no es oscura. Pero bueno, sin embargo, en lo que todos vamos a coincidir es que, bueno, pues ver a la Luna, nuestro satélite natural en el cielo, no nada más el nocturno, porque también estamos acostumbrados a visualizar a la Luna como un objeto de la noche, pero pues dadas las fases que sigue, también la vemos en el día.
Entonces, estarán de acuerdo conmigo en que particularmente cuando es luna llena y se aparece en el cielo justo cuando se oculta el sol, pues nos causa un impacto de muchas emociones, ¿no? Ver la luna llena. Y eso es curioso porque también una de mis principales aficiones, como decía Gerardo, que es la astrofotografía, pues los astrofotógrafos siempre buscamos, y bueno, también los observadores visuales, siempre buscamos las lunas, las noches sin luna, las noches de luna nueva, justamente para que no nos metan contaminación lumínica, no artificial, sino natural, pero también es una contaminación lumínica. Sin embargo, pues como decíamos, observar la luna llena cuando toca, pues es todo un placer, ya sea en escenarios naturales, llamémosle a esto cuando nos vamos al campo, zonas rurales, pero también en zonas urbanas con sus respectivos paisajes. Ya no tenemos montañas y árboles, sino también paisajes que los astrofotógrafos buscan para hacer este tipo de fotografías. Les muestro aquí una foto muy bonita de una luna llena con pues, el escenario del Ángel de la Independencia aquí en la Ciudad de México. O incluso podemos combinar estos dos escenarios de la parte rural, de montañas, con la parte más moderna de edificios, pero ahí pensados en edificios usados para hacer astronomía. Y una foto que a mí me encanta desde que la vi, pues es esta. Ahí la luna en el horizonte con el edificio del telescopio Vera Rubin. Muchas veces cuando yo he visto en redes y que veo una foto como esta y entonces sobre todo buscando detalles de cómo se tomó la foto, dónde se tomó la foto o cuándo se tomó la foto, me meto a los comentarios, a leer comentarios y he leído muchas veces que este tipo de fotos se les acusa de ser montajes. Si bien se pueden hacer montajes, fotomontajes en este tipo de fotos, pues la clave de esta composición en una sola toma, pues es que los dos objetos tienen que estar lejos. La Luna, pues por supuesto, es un objeto que está lejos, en promedio tiene 386.000 kilómetros de distancia, pero aquí, bueno, pues el truco no es tomar la foto ahí en la puerta del edificio del Observatorio Vera Rubin, sino también irse incluso a la montaña de al lado para que también el observatorio o el edificio quede lo suficientemente lejos. Y por cierto, también permítanme, pero el ver a Rubén me emociona demasiado. Hemos hablado ya más de una vez en este foro, pero particularmente la noche de ayer, pues empezó este trabajo de lanzar las alertas. ¿Se acuerdan que hemos platicado que lo que está buscando son los cambios para pues poner en evidencia ahí todo tipo de fenómenos, desde estrellas variables, supernovas, pero básicamente lo que hace es comparar las imágenes de un tiempo y otro tiempo después y notar los cambios? Y entonces la tarea de ese proyecto que va a durar 10 años, pues es lanzar las alertas de estos cambios. Y tan solo en la noche de ayer se lanzaron 800.000 alertas. Entonces ya los astrónomos o los grupos de astrónomos que están trabajando en los proyectos correspondientes, pues ya tienen chamba para al menos todo el fin de semana, si no es que para el mes, el año o lo que sea. Y de hecho, pues los pronósticos o los números que se manejaban por ahí es que hasta 1 millón de alertas o incluso 7 millones de alertas por noche. Pero bueno, eso va a ser una verdadera locura. Pero bueno, entonces, regresando a nuestro tema que es la luna, pues les decía, esta foto a mí me emociona pues esto siempre que vemos aquí nos lanza una de las grandes preguntas que siempre nos hacemos los humanos, porque esa es la experiencia que hemos vivido. Y la pregunta es, ¿la luna se ve más grande cuando está cerca del horizonte? La respuesta es sí y no, dependiendo de lo que tengamos por ver. Si ver implica de alguna manera una medida, si ver tiene que ver con nuestra percepción de lo que interpreta el cerebro, porque, bueno, pues aquí entra en juego muchos detalles y como muestra les pongo esto, que aquí sí es un montaje, definitivamente, no podemos tener una foto así con la luna en el piso, pero para que se den una idea, pues esto juega mucho con la perspectiva y la manera en que el cerebro interpreta las imágenes, porque en esto que llamamos las típicas líneas de punto de fuga, una vía de tren, fíjense que cuando ponemos a la luna cerca del punto de fuga,
Y cuando la ponemos por acá entre las vías, pues obviamente nuestro cerebro nos dice que la imagen de abajo es más pequeña que la de arriba. Pero si nosotros trazamos dos líneas paralelas por ahí, nos vamos a dar cuenta que la escala de la imagen en los dos casos de la luna es la misma. Entonces, esto es a veces lo que llamamos una ilusión óptica. Y por ahí va la cosa. Cuando tenemos esa sensación o esa percepción de que la luna se ve más grande del horizonte, lo que estamos viendo en principio es una ilusión óptica. Y la explicación más común que vamos a encontrar, y yo me sumo a esas explicaciones cuando la gente me lo pregunta, es que cuando la luna está cerca del horizonte, de alguna manera nuestro cerebro la está comparando con los objetos, ya sean montañas, árboles, edificios. Y cuando la tenemos lo más alto en el cielo, pues no tenemos ese patrón de comparación y en ese sentido, pues nos parece más pequeña. Sin embargo, eh, la cámara no miente. Si queremos hacer un experimento, podemos tomar una fotografía de la luna o varias fotografías de la luna con el mismo equipo, con las mismas condiciones, sin cambiar el lente y tener diferente zoom. Y entonces resulta que este es un ejercicio que se puede hacer y aquí está la muestra. Las dos imágenes de la izquierda es la luna abajo, que además tiene el típico color que no es blanquizco cuando la vemos cerca del horizonte, y ahorita vamos a platicar también de eso. Entonces, esta es la luna cuando está cerca del horizonte, y en una misma noche con el mismo equipo, la fotografía nos muestra la luna ya cuando está más arriba, más alto en el horizonte. La imagen que tenemos acá es esta repetida, pero empecemos por esta parte. Si nosotros aquí, igual lo que les decía, trazamos estas líneas paralelas, pues nos damos cuenta de que en esta dirección horizontal, la luna tiene el mismísimo tamaño. Entonces ahí es donde demostramos que en realidad esa percepción es justamente la ilusión óptica. Pero lo más interesante es que si ahora la comparamos, por eso repetimos esta imagen acá, y ahora las líneas son horizontales para comparar la dimensión vertical, vean lo que sucede, que en realidad la luna cerca del horizonte es más pequeña, o sea, está apachurrada en la dirección vertical. Entonces, la siguiente vez que ustedes les pregunten, ¿la luna se ve más grande cerca del horizonte? Sus amigos que no están tan acostumbrados a la observación, pues entonces ustedes pueden responder, sí, no, bueno, más bien no, pero en realidad podríamos decir que sería al contrario. La luna cerca del horizonte, en la dirección vertical, incluso es más chica, no más grande. ¿Mm? Y esto pues es consecuencia de, pues ahí sí, de un fenómeno físico de la óptica que se llama la refracción. Ustedes seguramente han visto esto ejemplificado en algunos textos, en algunas imágenes, como el típico lápiz que está en el vaso de agua o el popote, que cuando lo vemos dentro del agua o lo vemos fuera del agua, pues parece que ahí se quiebra la imagen que ven nuestros ojos. Y este es un efecto que le llamamos refracción y tiene que ver eh, cómo la imagen que se forma pues está en diferentes medios. En este caso por arriba el aire y esto por abajo el agua. Cada medio tiene diferente índice de refracción y entonces la luz o los rayos de luz que nos generan esta imagen pues atraviesan por diferentes medios. Eso es lo que llamamos la refracción. Entonces, este efecto de la refracción y del achatamiento de la luna, fenómeno que también sucede con el sol, pero bueno, hoy particularmente estamos hablando de la luna, pues puede ser tan extremo como en esta otra imagen que también es espectacular y que es más notorio, sobre todo cuando tenemos un horizonte súper plano. Aquí es igual, ¿no? Esto es un poquito como la imagen del edificio del telescopio del Observatorio Vera Rubin. Estas dos personas e incluso un perro que anda por ahí en un paisaje muy, muy frío, pues también estaban a la distancia de donde estaba el fotógrafo y pues entonces nos permite tener esta fotografía, pero aquí muy cerca del horizonte, pues las capas de aire, el índice de refracción tiene diferentes valores a diferentes alturas respecto del horizonte, de las diferentes capas de aire, y entonces pues eso también es lo que nos permite observar imágenes como esta visualmente y también registrarlas en fotografía. Y acá pues les muestro
otra ejemplificación de cómo nos afecta la atmósfera en términos de las imágenes, ¿no? Les decía, conforme vamos viendo las diferentes capas de aire y vamos subiendo en altura en nuestra atmósfera, pues tenemos diferentes propiedades y diferentes valores del índice de refracción. Entonces, también un fenómeno súper interesante que se da es que por esta refracción de la luz, y sucede tanto con el sol como con la luna, la luz se curva por la refracción y en realidad cuando nosotros vemos en dirección del horizonte o prácticamente la luna en este caso fuera del horizonte, arriba del horizonte, esa es una percepción también porque la posición real de la luna o del sol en realidad estaría abajo del horizonte y gracias a la refracción nuestra imagen aparente está en otra posición. Más o menos el ángulo que se forma entre la posición real y la posición aparente, o lo que nosotros en principio vemos, es del orden de 2 grados. Si hacemos la cuenta o la proporción de que el Sol da la vuelta completa o el día completo en 360 grados, 2 grados pues corresponden por ahí de 8 minutos, porque el Sol avanza 1 grado cada 4 minutos. Entonces también es un fenómeno interesante que no solamente la vamos a ver a la luna más chica por el achatamiento que tiene debido a la refracción, sino que la luna que estamos en principio viendo no es la posición exacta o la posición real, sino la tenemos más o menos, sobre todo cuando estamos viendo en dirección del horizonte, a una diferencia de 2 grados aproximadamente. Bueno, y pues los que somos aficionados o nos dedicamos a la astronomía, pues inmediatamente pensamos también en telescopio y estos términos de refracción, pues nos suenan de alguna manera familiar, porque particularmente los telescopios que tienen sus diferentes tipos, pues trabajan con base en estos dos fenómenos ópticos, la refracción o la reflexión. Ustedes recordarán que justamente por eso tenemos los telescopios refractores y los telescopios reflectores. Los primeros, los refractores, usan lentes y los reflectores usan espejos. Eso se los menciono porque aparte de la reflexión, las capas de la atmósfera, también puede entrar en juego un fenómeno súper interesante que no me ha tocado ver, que le llaman la luna omega. La luna omega, porque por esta forma, ustedes recordarán que la letra omega del alfabeto griego, pues justamente tiene esta forma así. Entonces también cuando está la luna muy cerca del horizonte, puede presentar esta forma omega y eso se debe, además de la refracción, que ya dijimos que nos da este achatamiento, cuando tenemos unos gradientes térmicos muy particulares entre las capas de la atmósfera muy cercanas al horizonte, pues se genera este efecto que también conocemos, el típico que cuando estamos en el desierto y hace mucho calor, entonces ahí vemos en la carretera este tipo de espejismo que pareciera que por ahí hay agua en la carretera, pero que tiene que ver justamente con estos cambios de temperatura entre las capas de aire ahí locales. Entonces, eso lo que genera, pues de alguna manera es un espejo que refleja esta parte inferior de la luna, entonces se genera esta imagen que es un reflejo, y entonces esto le da la particular forma a esta luna que es conocida como la luna omega. Les digo, nunca me ha tocado verlo, me encantaría ver, suena súper interesante. Ajá. Y bueno, pues en estas imágenes que hemos aquí mencionado, sobre todo el tamaño de la luna y la forma de la luna, pues nos hemos referido a una luna que está cercana al horizonte y en las imágenes que les he mostrado, pues tiene este típico color rojizo, ¿no? Entonces, no solamente la luna tiene una forma achatada cuando está cerca del horizonte, sino también la vemos con una tonalidad rojiza naranja, que otra vez ustedes saben que eso también sucede con el Sol. Y eso, pues, resulta de un fenómeno que se llama dispersión de Thomson, ¿no? Si visualizamos aquí la típica refracción de la luz a través de un prisma, pues lo que podemos ver es que dependiendo del color de la luz,
pues esto tiene una diferente desviación. Aquí, por ejemplo, la luz roja se desvía poquito respecto del rayo incidente, pero conforme nos vamos hacia el azul y al violeta, la desviación es más pronunciada. Entonces, lo mismo sucede con las partículas, con esta dispersión de Rayleigh, perdón, les dije, perdón, es dispersión de Rayleigh, ajá, que se genera a partir de las partículas material, partículas pequeñitas que tenemos suspendidas, sobre todo últimamente aquí en semanas pasadas en la Ciudad de México, que hemos tenido contingencia tras contingencia, pues eso tiene que ver con el número de partículas suspendidas en el aire. Entonces, sí, la contaminación tiene mucho que ver con esto. Entonces, pues esas partículas dispersan los rayos de luz. Entonces, de igual forma que el prisma, pues tenemos una dispersión preferencial. La luz de color azul se dispersa preferentemente y la luz de color roja como que se ve menos afectada. Entonces, cuando nosotros estamos aquí como observadores, pues la luz que vemos llegar en un caso del sol, cuando está cerca del horizonte, pues hace que tenga ese color más naranja o rojizo. Y en el caso de la luna, pues la situación es la misma. Ya sabemos que la luna la vemos brillar porque refleja la luz del sol y finalmente pues esa luz se dispersa en las partículas y por eso vemos esa tonalidad roja-naranja de la luna cuando sale o cuando se mete. Y pues hablando de los colores de la luna y de la forma en que la atmósfera, nuestra atmósfera, afecta el color que le vemos, bueno, pues por aquí les presento una foto que ha circulado muchísimo en las redes sociales, en diferentes portales, que de hecho pues no es reciente, ya tiene varios años circulando por ahí, que fue la composición de diferentes tomas de la luna que hizo una fotógrafa italiana, Marcella Giulia, que a lo largo de varios años pues se dedicó a tomarle fotos a la luna en diferentes condiciones atmosféricas y pues lo que encontró es que los colores, sin modificarlos, a lo mejor nada más ahí ajustando curvas, saturando un poquito los colores, pero pues dependiendo de las condiciones atmosféricas, es la tonalidad o el color que le vemos a la luna, ¿no? Desde los típicos colores ahí rojizos que vemos cuando hay un eclipse o cuando hay un atardecer, pero incluso encontramos colores hasta con tonos violáceos o los típicos colores grisáceos, que es el más común o al que acostumbramos verle a la luna. Pero bueno, pues esta imagen también es muy bonita. Y aquí llegamos al tema que yo les decía que en realidad me motivó a la preparación de esta charla, el tema de las superlunas. Las superlunas pues han existido desde siempre, pero también pues con el auge de las redes sociales y compartir la información en las diferentes plataformas, pues es que hemos recientemente escuchado de que nos alertan de que viene la superluna y entonces hay que estar preparados para ver la superluna y disfrutar la superluna y que la superluna aquí, la superluna allá. Y a mí me surgieron pues varias preguntas respecto de las superlunas, entonces por eso pues fue la pequeña investigación que me puse a hacer de algunas cuestiones de la luna relacionadas con las superlunas y es lo que les quiero compartir aquí. Bueno, pues el punto clave aquí es que, como todos ustedes saben, la luna orbita alrededor de la Tierra en un periodo de 27 días, ya dijimos, pero no lo hace en una órbita exactamente circular, sino en una órbita, al igual que los planetas, alrededor del Sol tienen órbitas elípticas. Y eso pues tiene una consecuencia inmediata, y es que la distancia entre la Luna y la Tierra va cambiando por el hecho de no ser una circunferencia. Esa es la definición de circunferencia, que todos los puntos están a la misma distancia de un centro. En el caso de una elipse, si bien la elipse tiene un centro, los dos puntos que geométricamente definen la elipse, que le llamamos focos, porque ustedes seguramente por ahí algunos habrán oído el famoso método del jardinero para trazar una elipse, y lo que se hace es poner dos puntos donde estarían situados los focos. Entonces ponemos una cuerdita que vaya pasando por esos dos puntos, la cerramos, la amarramos y esa cuerda de alguna manera forma aquí un triángulo. Y después con un lápiz o con lo que queramos formar la elipse, lo ponemos dentro de la cuerda
íbamos recorriendo, manteniendo manteniendo estirada la cuerda, y justamente la curva que trazamos es la elipse, porque la definición geométrica de una elipse es que para todo punto, si yo sumo esta distancia a un foco más la distancia de este punto al otro foco, esa distancia se mantiene constante. Y que es lo que estamos haciendo con el método del jardinero al ir recorriendo el lápiz con el que trazamos la elipse. Vamos manteniendo constante la longitud de la cuerda y trazamos la elipse. Entonces les decía, pues la principal consecuencia es que tenemos diferentes distancias entre la Tierra y la Luna. A la distancia más cercana de la Luna a la Tierra le llamamos el perigeo y a la distancia más lejana le llamamos el apogeo. Aquí están los nombres, los números, más o menos. Si lo hacemos en proporción, el aumento entre el perigeo y el apogeo es un poquito más del 10% de este valor. Sin embargo, esto que estamos poniendo aquí son valores promedio. Porque si nosotros vemos una gráfica de cómo va variando la distancia entre la Tierra y la Luna, pues esta es una gráfica en el eje vertical, lo que tenemos es justamente la distancia entre la Tierra y la Luna, y aquí pues este es el eje del tiempo, que como verán van de 1 a 12 y eso lo que nos está representando pues es un periodo de 12 meses o de un año. Entonces vemos cómo efectivamente tenemos una posición alta, un máximo, luego tenemos un mínimo, máximo, mínimo, o sea, todos los máximos aquí son los perihelios, perdón, los afelios, y, y todos los mínimos, pues es la distancia más corta. Pero si se dan cuenta, las distancias más cortas no son constantes, sino van cambiando. Entonces, estas posiciones, perdón, el perigeo, les dije perihelio, pero eso es para el Sol, el perigeo y el apogeo, por eso son valores medios, porque van cambiando, dependiendo en cada ciclo de la Luna. Cada ciclo de la Luna tiene su particular perigeo y su particular apogeo. Y cuando hacemos esta misma gráfica de la distancia entre la Tierra y la Luna, pero no nada más a lo largo de un año, sino a lo largo de varios años, vemos un comportamiento también muy peculiar, que va siendo así como estas ondulaciones. Todo esto de aquí, de alguna manera, está concentrado en un año de aquí. Si se dan cuenta, aquí tenemos como un periodo de casi 30 años. Entonces, bueno, pues el punto es que los perigeos y los apogeos pues también van cambiando de valor. Tenemos por ahí valores máximos de los perigeos y también valores máximos o mínimos de los apogeos. Otra curiosidad también interesante de la Luna, ahorita vamos a poner todo esto en contexto, es que esa órbita elíptica de la Luna alrededor de la Tierra no se mantiene fija o en una misma posición, sino que va precesando. Y a eso le llamamos la precesión apsidal de la Luna, que tiene un periodo de aproximadamente 8.8 años. O sea, independientemente de que la Tierra va orbitando alrededor del Sol, esta órbita de la Luna alrededor de la Tierra va cambiando de orientación. Y ya saben que pues eso es también típico del comportamiento de los cuerpos celestes y que obedece a, pues, a cuestiones de la mecánica celeste e incluso pues que se explican también con la relatividad. La relatividad. Pero bueno, entonces poniéndoles digo aquí en conjunto estas cuestiones, que la órbita sea elíptica, pues la primera consecuencia decíamos que la Luna no siempre está a la misma distancia. Entonces, esta coincidencia de que cuando la Luna está en perigeo, la distancia más corta a la Tierra, y coincide con la fase de luna llena, pues es lo que llamamos una superluna. Les voy a poner aquí una ilustración, nada más, como ya saben, nada está a escala, ni los tamaños de los cuerpos, ni las proporciones de las órbitas. Pero, por ejemplo, si aquí tenemos al Sol en uno de los focos de la elipse respecto de la cual está orbitando la Tierra, pues a su vez la Luna está orbitando en una elipse a la Tierra y entonces aquí tenemos la distancia más corta. Y si eso coincide con justamente la alineación de los tres cuerpos, que es cuando se da la fase de luna llena, pues esto es lo que llamamos la superluna. Les voy a ejemplificar aquí otras posiciones que resumen un poco lo que les he mencionado, ¿no? Lo primero es que les decía
esta órbita va precesando. Entonces, no siempre este eje se va a mantener horizontal, sino que este eje va a estar cambiando de orientación debido a la precesión. Entonces, en este caso, por ejemplo, si tenemos aquí la Tierra y la órbita de la Luna, pues para tener una luna llena necesitamos la alineación aquí de los tres cuerpos y si se dan cuenta, aquí la Luna ya no está en el perigeo. Entonces, en este caso, pues no tendríamos una superluna. Y otro caso, pues que también, aunque no nos vamos a referir mucho a él, pero ¿qué pasaría aquí? ¿No? Tenemos aquí los tres cuerpos alineados. Ajá. Es una fase de luna llena, porque la luna está contraria al sol, pero si se dan cuenta, pues aquí tendríamos la posición de perigeo y el contrario, que es la posición de apogeo, pues entonces en este caso es lo que llamamos una microluna. Bien, el asunto es que si definimos como que exactamente para que sea una superluna, tiene que estar en la posición de perigeo, entonces sí, la frecuencia o la ocurrencia de las superlunas sería baja. Entonces resulta que la convención es llamarle superluna dentro de un cierto rango. Es decir, si esta distancia que define el perigeo la dividimos entre la posición de cuando es la luna llena, y eso nos da en un rango, permitimos un rango más o menos del 10% de no estar exactamente en la posición de perigeo, todavía se le sigue llamando superluna. Y eso entonces nos permite que una luna puede ser superluna, o sea, la condición necesaria sí es que sea luna llena, pero no tiene que estar exactamente en la posición de perigeo. Puede estar un tanto para un lado y un tanto para el otro, les digo, del orden de un 10% de error, que no es error propiamente, sino más bien tolerancia, le podríamos llamar, para decir que sigue siendo superluna. Y se dice, o se sabe más bien, que este término de superluna, dato interesante también, en realidad fue acuñado por un astrólogo, no un astrónomo, un astrólogo, ¿no? Entonces, pues ellos que están muy pendientes de las posiciones y de las fases lunares, fue que le llamó superluna, un astrólogo, no tengo el nombre, por ahí ustedes lo pueden buscar y encontrar. Y de hecho, pues ese mismo astrólogo fue el que mencionó en un texto esta tolerancia para decidir cuándo una luna llena es superluna o no. En términos más técnicos o científicos, porque sabemos que la astrología no es una ciencia, es una práctica, una creencia o como ustedes le quieran llamar, otra forma de llamarle a la superluna es el perigeo sisigia, ¿no? Sisigia es una palabra que tiene sus etimologías griegas y latina y que finalmente está relacionado con la conjunción y justamente necesitamos la conjunción para la fase de luna llena. Entonces esta conjunción en perigeo pues es justamente otra manera de llamarle a la superluna. Bueno, otra vez, la cámara no miente, ¿no? Y efectivamente, cuando tenemos una superluna o una luna llena en perigeo, pues efectivamente, por ese cambio en la distancia a la Tierra, donde estamos como observadores, pues tenemos un cambio de dimensión. Entonces, otra vez, y aquí ponemos las dos eh, lunas que fueron, fotos que fueron tomadas de una luna llena, una en apogeo, en la distancia más lejana, y una en perigeo, la distancia más corta a la Tierra, pues vean que efectivamente aquí sí vemos un cambio sustancial. Ahora, cuando ustedes lean las notas que se refieren a la superluna, siempre les van a dar estos datos. Que una superluna es 14 veces, 14% más grande y 30% más brillante. Pero ojo, este porcentaje o estos porcentajes están referidos a una luna llena en apogeo, que ya dijimos que a esto le llamamos una microluna. Ahora, las más de las veces nosotros no vemos ni superlunas ni microlunas, vemos un valor promedio que es algo intermedio. Entonces, si una fase llena viéramos una superluna y a la siguiente fase llena viéramos una microluna, tal vez nuestros ojos sí podrían percibir el cambio, aún sin tomar la fotografía. Pero como no es lo que sucede,
sino que vemos una superluna y una microluna con bastantes ciclos de separación, pues en realidad nuestro ojo humano no percibe tanto eso. Tal vez si sabemos que es una luna llena que está en perigeo y que por tanto es una superluna, pues otra vez eso nos afecta nuestra percepción y a lo mejor podemos decir, no, sí, 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 se ve más grande, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado con los juegos que ocurren por ahí con nuestras ilusiones ópticas. Que bueno, esto ya quedamos que no es una ilusión óptica, esto sí es real. La superluna sí es una luna más llena, más bien es la percepción que podemos tener de ello. Y un poco de números, estas estadísticas las tomé por ahí y dije, bueno, pues voy a hacer un poquito de estadística, no me quise complicar la vida, tomar tantos datos, entonces nada más tomé las superlunas a lo largo de 50 años. Y entonces la primera pregunta es saber cuántas superlunas hay por año. O sea, de pronto las noticias sensacionalistas de las redes sociales son, y no se volverá, y no lo podrás volver hasta dentro de no sé cuántos años o lo que sea. Bueno, pues para bien o para mal, yo digo que para bien, las superlunas son bastante frecuentes. En realidad, no tenemos ningún año sin superlunas. Y tampoco tenemos años con una sola superlunas. Al menos tenemos dos superlunas. Y entonces aquí les muestro un gráfico de rebanadas de pastel que de todas las superlunas que hay en 50 años, o eh, más bien, la frecuencia de superlunas que hay en 50 años, ajá, una pequeña fracción de esos 50 años solo tiene dos superlunas, que es el menor número de superlunas que puede tener un año. Ujú. El promedio, digamos, que anda entre 3 y 5, más bien el promedio, porque es el valor más representativo, digamos que hay 4 superlunas por año, y no muy lejos, entre un valor abajo de 3 y el valor arriba de 5, pues más o menos por ahí se andan dando también. Entonces, superlunas, si tomamos esta tolerancia de relajarnos un poco y decir, no tiene que estar precisamente en la posición de perigeo, las superlunas son bastante frecuentes. Y otra pregunta que nos podemos hacer es, ¿tiene algo que ver con el mes? Y por supuesto, siempre que pensamos en luna y luna bonita, luna grande, seguramente tenemos esta asociación del mes de octubre, ¿no? La famosa canción que nos dice, de las lunas, la de octubre es la más hermosa. Y aquí pues yo quise hacer también parte del ejercicio, ahora que estamos ya todos en el camino de la inteligencia artificial, pues yo le pregunté a la inteligencia artificial, pues qué onda con las superlunas y octubre y el mes. Y lo que dijo una inteligencia artificial fue lo siguiente. La luna de octubre, conocida tradicionalmente como luna del cazador, que ahorita si quieren platicamos de la luna del cazador, o más bien los nombres que luego se les dan, es considerada la más brillante y espectacular del año debido a que suele coincidir con el perigeo, momento en que se encuentra más cercana de la Tierra. Y bueno, además ya el dato cultural es, en México es una tradición cultural asociada al romanticismo y la serenata, popularizada por la canción homónima de Pedro Infante. Bueno, pues siguiendo con las estadísticas, cuando dije, bueno, pues vamos a ver qué onda con el mes y las superlunas. Bueno, pues en esos 50 años que yo hice la estadística, resulta que si nos vamos al mes de octubre, pues no es la mayor cantidad de superlunas. Tampoco la más baja, porque el número más bajo fue 14 en noviembre y diciembre, pero en octubre son 15. Ya hay meses con mayor número de superlunas, 16, 17, 18, incluso 20. De hecho, marzo, estadísticamente en este rango que tomé, del 2000 al 2050, marzo fue el mayor mes con superlunas. Entonces, pues también sirva esto para decir que pues hay que seguir teniendo cuidado con la inteligencia artificial y lo que nos dice, pero sobre todo en general lo que leemos en las redes sociales, ¿no? Hay que tener cuidado y no tomarlo como una verdad absoluta, sino para eso pues nos sirve muchísimo estar aquí en Clavius cada miércoles y cada vez tener más información y poder ser críticos con la información que leemos. ¿Mm? Entonces, bueno, pues en resumen un poco, eh,
las superlunas son frecuentes y cada mes vamos a poder ver superlunas en general, dependiendo del año, pero no tenemos así una predilección especial por el mes para tener superlunas. Y bueno, en este 2026, pues ya que estamos en esto de las superlunas, pues es importante pues tener el dato de cuándo vamos a poder ver superlunas en este 2046. Perdón, en 2026, pues bueno, este 2026 cuenta con 3 superlunas. La primera de las superlunas fue en enero 3, que ya se nos pasó. Estamos ahí todavía en el recalentado. Nosotros ya estamos acá en la Ibero en las actividades laborales. Y aquí les muestro un par de fotos de esas superlunas del 3 de enero, cuando comenzamos este año. Esta, pues por supuesto, es una composición, o sea, una composición en el sentido de que se tomaron diferentes fotos, ajá, y después simplemente la luna de una foto se puso en secuencia para verlo así. Cada una de estas fotos por sí misma, pues es una belleza, ¿no? Y además aquí también vamos viendo cómo cambia la forma achatada y también el color de la luna conforme va subiendo. Bueno, pues ustedes reconocen inmediatamente dónde fue el escenario. Y esta fue otra foto de la superluna del 3 de enero, con un avión pasando por ahí que dejó una traza. Que dicho sea de paso, hace días le decía a Gerardo que yo tengo muchas ganas de subirnos acá a la azotea de Clavios, y aunque no sea superluna, pero en una luna llena, que vaya pasando el tren por aquí, cruzando el disco de la luna, a ver si se puede. Ya les platicaré al respecto. Y bueno, pues las otras dos que faltan, todavía tenemos chance, solo que tenemos que esperar a final del año, particularmente una es en noviembre 24 y la última en diciembre 24. O sea, vamos a tener una Nochebuena con luna llena y además con superluna, para que se vayan preparando tanto para la cena como para la parte astronómica, y sobre todo si les gusta tomarle foto, pues va a ser una buena oportunidad. Y ahorita además les voy a decir algo más, porque así como dicen hasta en los perros hay razas, bueno, pues también en las superlunas algunos dicen que hay categorías. Decíamos que si bien el perigeo va cambiando de valor, no siempre es el mismo, a veces un poquito más, a veces un poquito menos, pero pues en promedio una superluna está a una distancia de tantos kilómetros, 367.607 kilómetros. Bueno, pues por ahí hay una clasificación, nos dice que hay superlunas. O sea que si a este valor promedio todavía lo restringimos más, ajá, o sea que la distancia sea menor que, o sea, le bajamos más o menos como 10.000 kilómetros al valor promedio, bueno, pues a eso le llaman la superluna. Esas, bueno, pues ya como se imaginarán, si restringimos los valores, pues empiezan a ser menos frecuentes. Esas ya no hay cada año, ¿no? Entonces, la última que pasó fue el 2 de enero del 2018 y particularmente esta superluna que vamos a tener en la Nochebuena va a ser una superluna. Además, es una super especial luna. Entonces, pues yo creo que sí vale la pena estar preparados para tomarle foto. Y la siguiente, pues hay que esperar hasta el 2028, a febrero 10. Y luego todavía hay una clasificación más donde ponemos una restricción de distancia adicional, que ya no son miles de kilómetros, sino 300 kilómetros. Y si ahora decimos que la distancia sea menos que 356.500 kilómetros, pues a eso le llaman la ultra superluna. Y de esas, pues también se imaginarán que entonces que empiezan a ser cada vez más raras. Y de hecho, hasta ahorita, en lo que va de este siglo, no hemos tenido una ultra superluna. Solo van a ser 4 en este siglo. Y la más próxima, pues todavía nos faltan unos cuantos años, no muchos, pero sí, hasta el 2034 y después 2052, luego 2070 y luego 2098. ¿Vale? Bueno, pues esto es un poco respecto de mi curiosidad que yo tenía por ahí de las superlunas. Pero además, también, bueno, pues ya que tenemos el eclipse aquí a pocos días, bueno, y podemos conjugar o tener junta una superluna y un eclipse. Pues la verdad es que aquí nada más hay que recordar que pues
el plano de la órbita de la Tierra alrededor del Sol no coincide con el plano en que la Luna orbita alrededor de la Tierra. Hay una diferencia de aproximadamente 5 grados. Si vemos esta, digamos, estos planos, esa línea donde se cruzan los planos es lo que llamamos la línea de los nodos. Y acuérdense que pues eso nos define mucho de cuándo se pueden dar los eclipses. Entonces, por ejemplo, cuando tenemos que la alineación se da sobre la línea de los nodos, pues son posiciones favorables para los eclipses, pero cuando la alineación de la Luna, Tierra y Sol se da fuera de la línea de los nodos, pues entonces eso no es favorable para los eclipses. Y dependiendo de la separación o el rango de despegue de esa línea de los nodos, pues es cuando sucede que a veces tenemos solamente eclipses parciales y demás, ¿no? Pero además aquí les quiero presentar un videíto que nos muestra justamente esa inclinación de los planos orbitales, pero además cuando lo vemos como espectadores y nos vamos y lo vemos desde arriba, entonces aquí lo que nos muestra este pequeño video es que, bueno, pues esto lo que marca es la línea de los nodos y aquí, por ejemplo, tenemos marcadas la posición del apogeo y del perigeo. Entonces ahí va orbitando la Luna alrededor de la Tierra y como se imaginarán o como ustedes están viendo en este video, hay momentos en que efectivamente coincide la línea de los nodos con la posición del apogeo y del perigeo. Entonces, eso lo que nos dice es que, pues sí, pues por posiciones relativas, pues siempre puede pasar, bueno, no siempre, pero sí puede pasar que la línea de los nodos coincida con el perigeo. Y eso es justamente lo que sucedió hace algunos años, en el 28 de septiembre del 2015. Entonces hubo un eclipse total de luna ya recuerden que los eclipses totales se dan cuando la luna es llena, y entonces, como ustedes le quieran llamar, un eclipse de superluna o un super eclipse de luna, pero aquí lo que se pone en conjunto es la superluna con el eclipse. En aquel entonces yo no me acuerdo de este eclipse, ya andaba yo por aquí en Clavios, a lo mejor, bueno, lo primero que podemos ver de este mapa es que no nos tocaba el eclipse totalmente visible. Nos tocaba ahí cuando la luna apenas estaba saliendo, entonces tal vez por eso no me acuerdo mucho, pero la otra es que pues también, como saben, ¿no? De los que nos acordamos perfectamente son de los eclipses totales de sol y los de luna, pues como son más frecuentes y aunque son muy bonitos, pues no nos acordamos tanto. Pero bueno, en ese septiembre 28 del 2015 que hubo un eclipse total de superluna o de luna, pues ese año además hubo otro eclipse de luna que coincidió cuando la fase, o bueno, más bien cuando era una microluna. Entonces vean también esta interesante dato desde el 2015, que hubo dos eclipses al menos de luna totales, uno cuando era superluna y uno ahora cuando era microluna. Y además, pues la fotografía de comparación entre los dos tamaños, que es una comparación real, pues entonces es cuando la luna está eclipsada. Aquí nada más como dato curioso, 2033 es el siguiente super eclipse, o sea, que coincida un eclipse total de luna con una superluna. Entonces, faltan algunos años, pero yo creo que sí lo alcanzamos a ver. Y la otra, pues ya que estamos con los eclipses, y ya que dije que los que se recuerdan más, o definitivamente se recuerdan, son los eclipses totales de sol, pues, ¿qué pasa cuando coincide un eclipse total de sol con una superluna? Que aquí, bueno, pues no es superluna propiamente porque no es la fase de luna llena. Sabemos que cuando es el eclipse total de sol, la luna tiene que ser nueva. Pero pues podríamos hacer también el ejercicio de decir, pues la luna nueva puede estar en perigeo o puede estar en apogeo. A eso pues ya no tiene un nombre particular, pues porque no tiene un atractivo tan especial como la luna llena, pero pues esto también puede suceder. Entonces, pues una primera consecuencia cuando tenemos una microluna, donde el tamaño aparente de la luna es más pequeño y coincide con un eclipse total de sol, pues es que lo que tenemos es un eclipse anular de sol. El disco de la luna no alcanza a cubrir por completo el disco del sol.
Pero cuando tenemos una superluna, o más bien, otra vez, no debería yo decir superluna, sino más bien el tamaño máximo de la luna o la luna en perigeo, pero durante una fase de luna nueva, pues, aunque no lo teníamos muy en mente o no lo tuvimos muy en cuenta en aquel entonces, pues el eclipse que nos tocó en territorio mexicano y que nos fuimos a ver a Torreón, pues entonces, en ese entonces, la luna estaba en perigeo, entonces estaba en su máximo tamaño aparente. Uno podría pensar, ah, bueno, pues si el tamaño del disco solar por estar en perigeo es más grande, pues a lo mejor el riesgo es que no nos permita ver alguna de las protuberancias que salen de la parte eclipsada. Ahora, ahí la cosa pues, se pone más complicada, bueno, no complicada, sino entran más elementos porque no solamente podremos hablar de superluna y microluna, sino también podríamos hablar el equivalente del Sol, porque así como la órbita de la Tierra alrededor del Sol es una elipse, pues hay situaciones donde estamos en la posición más cercana y la más lejana al Sol, y eso es a lo que llamamos perihelio y afelio. Entonces también se puede hacer la comparación en foto de las dos posiciones y como ven aquí, también el tamaño del disco es mejor cuando está en afelio que cuando está en perihelio. Entonces, bueno, pues ahí tenemos todas las combinaciones posibles. Y por otra parte, pues también podríamos hablar de una superluna azul. Aquí entiéndase que el término de luna azul se asocia cuando tenemos dos fases de luna llena en un mismo mes, como el periodo entre luna llena o entre fase y fase de igual fase de la luna es de aproximadamente 29 días, pues en un mes da oportunidad de que caigan dos lunas llenas. Entonces, la primera es la luna llena tradicional y la segunda es lo que llamamos la luna azul, la segunda luna llena de mes. Entonces, puede pasar también que la segunda luna llena de un mes, que es una luna azul, pues también sea una superluna o que le sea una luna llena en perigeo. Eso cuando sucedió la última vez, pues fue en agosto del 2023 hubo luna llena en agosto 1 y en agosto 31. Esa es una foto que encontré por ahí de aquel entonces. ¿Cuándo va a suceder lo mismo? Pues hay que esperar poco más de 10 años, hasta el 2037, pero de hecho vamos a tener dos lunas azules, o más bien dos superlunas azules en el 2037. Enero va a tener dos lunas llenas, entonces el 31 de enero va a ser superluna azul, y marzo, el 31 de marzo también, va a ser una superluna azul. Y bueno, pues hablando de los colores y de las lunas azules, también otra curiosidad de la luna que a mí me gusta mucho es la llamada luna mineral. Eh, no es la manera en que vemos la luna con nuestros ojos, pero cuando nosotros tomamos la foto de una luna con una cámara a color que registra la imagen a color y saturamos los colores, ya sea con un programa como Photoshop o cualquiera que ustedes usen, eh, saturar los colores nos lleva a esto que típicamente se le llama la luna mineral. Hay estas partes gris-blanco que estamos muy acostumbrados, pero hay zonas de la luna que entonces se ven más azulosas y zonas de la luna que tienen un color rojo-café. Se le llama luna mineral porque esta saturación de colores, o sea, no es que estemos modificando la imagen, simplemente estamos saturando los colores. O sea, la imagen es real, no son los colores que ven nuestros ojos, porque nuestro ojo como sensor tiene ciertas características, pero un dispositivo digital o una cámara digital, pues entonces podemos ya manipular los colores. Entonces, le llamamos mineral porque justamente estos colores nos dan cuenta de las características del material que hay en la superficie de la Luna. Entonces, estos colores más azul son regiones donde hay más cantidad de titanio y estos colores más cafés rojizos son regiones donde hay más cantidad de fierro. Y que bueno, pues obviamente pues eso tiene que ver con toda la historia de evolución y la actividad que ha habido en la Luna a lo largo de los años. Y bueno, un poco la segunda curiosidad que a mí también me interesa mucho o me llama mucho la atención
y con esto voy a ir cerrando, es, ¿existe el analema lunar? Aquí nada más para poner en la mesa lo que es el analema, pues nada más déjenme decirles que algo con lo que estamos muy familiarizados es con el analema solar. Bueno, si no estamos familiarizados, déjenme platicarles un poquito. Con lo que sí estamos familiarizados es con que el sol no sale por la misma posición a lo largo del año, ¿no? Entonces va de una, ustedes saben que en los equinoccios, en marzo y 6 meses después, sale exactamente por el este y se oculta por el oeste. Pero cuando nos vamos hacia los solsticios, cuando nos vamos hacia el, el invierno, el sol se va recorriendo hacia el sur. Y cuando nos vamos hacia el verano, el sol se va recorriendo hacia el norte respecto del este. Eso es algo que nos permite entender muchas cosas que definen nuestro año, ¿no? Eso, la consecuencia de eso es que por la inclinación que tiene el eje de rotación de la Tierra, que son 23 grados y medio aproximadamente, pues entonces, ya saben, la estrella polar o donde apunta nuestro polo norte celeste, lo vemos a una altura igual a la latitud de nuestro lugar. El polo sur, acá en el hemisferio norte, no lo vemos. Y entonces, respecto del ecuador celeste, que está a 90 grados del polo norte, marca el punto de declinación cero. Entonces, debido a la inclinación del eje de rotación y al movimiento aparente, que para nosotros en la Tierra sentimos que el Sol es el Sol el que se mueve, el Sol va cambiando de declinación a lo largo del año. Llega hasta un valor máximo justamente a ese eje de inclinación que tiene el eje de rotación. Entonces, eso hace que justamente en los equinoccios lo vemos salir por el este y se oculta por el oeste, pero en los solsticios se desplaza del este. Y les digo que este diagrama es muy bonito, o entender esto es muy importante, porque eso también nos permite dar cuenta de por la duración de los días a lo largo de las estaciones. Entonces, cuando el sol está por acá más hacia el sur, esta parte de la trayectoria a lo largo del día, pues es más corta por arriba del horizonte que por abajo y por eso las noches son más largas. Al revés, cuando estamos en el verano, la parte o la trayectoria que tiene el sol por arriba del horizonte es más larga que la parte que pasa por abajo y por eso las noches son más cortas y los días más largos. Entonces, debido a eso es que vemos este cambio de el azimut cuando el sol sale o cuando el sol se pone. Pero igual que dijimos de la órbita de la Luna alrededor de la Tierra, pues la órbita de la Tierra alrededor del Sol, pues también es una elipse y la misma consecuencia. Dijimos, tenemos un punto más cercano, que es el perihelio, y un punto más lejano, que es el afelio. Pero además, otra consecuencia de esta órbita elíptica es que si la órbita fuera perfectamente circular, pues la Tierra iría a una velocidad constante. Pero lo que nos dice una de las leyes de conservación de la física es que cuando está más cerca del Sol, la Tierra se mueve más rápido en su órbita y cuando está más lejos del Sol, la Tierra se mueve más lento. Entonces, eso nos genera una diferencia entre lo que llamamos el día solar medio, el que medimos típicamente con nuestros relojes, a el día solar, digamos, del movimiento de la Tierra, el movimiento propio de la Tierra. Y entonces eso es lo que se le llama la ecuación del tiempo, la diferencia entre los dos días, el día medio y el día solar. Entonces, cuando nosotros tomamos una fotografía de la posición del Sol durante un año para una misma hora, lo que encontramos es esta figura de 8, que es lo que llamamos el analema. O sea, se dan cuenta, tiene una cierta extensión, tiene una posición extrema hacia bueno, respecto del este, nos vamos hacia el sur o nos vamos hacia el norte y decíamos, pues esto es consecuencia del eje de inclinación de la Tierra. Pero debido a la forma elíptica de la órbita, pues entonces tenemos esta diferencia en esta dirección, que es el ancho de esta figura,
y esto pues es lo que llamamos el analema. Entonces, estos puntos extremos son los solsticios, acá o acá, y uno a veces suele pensar que el punto de cruce son los equinoccios, cosa que no sucede, porque el punto de cruce particularmente es en abril y en agosto, y los equinoccios nos quedan por acá. Entonces, entender el analema también es todo un ejercicio interesante de entender el movimiento de la Tierra alrededor del Sol y cómo están las órbitas correspondientes. Pero bueno, entonces la pregunta que yo les planteé pues fue, ¿podemos tener una analema, pero no solar con el Sol, sino un analema lunar? Pues resulta que sí. Entonces vamos con la Luna. Y análogamente, así como tenemos este cambio del azimut cuando el sol sale o cuando se pone a lo largo del año, pues la luna también va cambiando de declinación a lo largo de un ciclo solar. Esta gráfica de aquí, el eje horizontal nos marca del 1 al 31, que son los días de un mes, y esto de acá nos va marcando la declinación. Acuérdense, la declinación, para final de cuentas, si nos regresamos acá, a esta figura de acá, él nos dice a qué posición respecto al ecuador está en ese movimiento la trayectoria que sigue, en este caso la luna, durante ese día en particular. Es una de las coordenadas celestes que usamos, ¿no? Entonces, como se darán cuenta, pues la luna también va cambiando de declinación. Entonces, como cambia de declinación, también va a tener un cambio similar como el sol, que no siempre sale por el este, sino que se va desviando hacia una dirección y hacia la otra. La principal diferencia es que el sol lo hace un ciclo completo a lo largo del año y la luna pues lo hace a lo largo de un ciclo lunar, que es poco menos de un mes. Entonces, cuando nosotros también graficamos esto es nada más para un mes. Cuando lo hacemos la gráfica para varios años, en términos de la declinación de la luna, pues lo que vemos también es que pues tiene un comportamiento ahí de subir y bajar. ¿Eso qué es lo que nos dice? Que así como el sol llega a una posición extrema, desde donde lo vamos a poder ver salir, pues también la luna tiene una posición extrema. Y en el sol, estas posiciones extremas que corresponden a los solsticios de primavera y de verano, en la luna se le llaman los lunisticios, un poco similar a los solsticios. Obviamente, pues no coinciden en fechas con las estaciones de el verano y el otoño de nuestro año solar, pero también es interesante que tiene eso. Y lo interesante aquí es ver que pues por los movimientos celestes que tienen cada uno de estos cuerpos, pues tienen características muy, muy semejantes en el comportamiento. Pero además, pues como la Tierra va orbitando, perdón, la Luna va orbitando a la Tierra y a su vez la Tierra va moviéndose en su órbita alrededor del Sol, pues eso hace, y seguramente ustedes lo han notado, que la Luna no siempre sale a la misma hora. La Luna sale más tarde día con día. Esta es una gráfica también a lo largo del tiempo de los días, cuántos minutos tarda en salir más tarde cada día. Entonces, la diferencia entre día y día no es una constante, va cambiando, ¿no? O sea, lo máximo, y además va a depender también un poquito de la latitud de donde estamos como observadores. Pero en general podremos decir que lo más que tarda en salir la luna un día subsecuente es de aproximadamente 70 minutos, poco más de una hora, y lo más corto son como 30 minutos o media hora. Pero en promedio son 50 minutos. Entonces, ustedes ahorita que tienen a la luna en buena fase, hagan el ejercicio, vean a qué hora sale hoy, vean a qué hora sale mañana y van a encontrar que es una diferencia de aproximadamente 50 minutos. Bueno, pues entonces eso obviamente pues también tiene consecuencias, que eso que hace el Sol a lo largo de un año, de ir a lo largo de la eclíptica y pasar por las constelaciones del zodiaco, lo mismo hace la Luna, pero a lo largo de un ciclo lunar, o sea, en menos tiempo. En resumen, ¿qué pasa si hacemos el mismo ejercicio de tomar la foto de la Luna día con día a lo largo de un ciclo lunar? Pero en lugar de como el analema solar tomarlo a la misma hora, lo hacemos con 50 minutos de diferencia, pues el resultado es algo como esto.
y eso es lo que llamamos el analema lunar. Esta foto fue tomada por un astrofotógrafo mexicano que vive en Zacatecas, es de la ciudad de Zacatecas. Ajá. Por ahí anda el Cerro de la Bufa y la antena y todo lo demás, característico de Zacatecas. Pero además, si ya le pusieron atención a la foto, por ahí van a ver algo peculiar. Aquí está la luna llena y no está blanca como las otras fases, sino está rojita. ¿Eso qué quiere decir? Y no está cerca del horizonte. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Pues que el fotógrafo planeó la construcción de este analema para que cuando tocara la fase de luna llena, le tocara también eclipse. Ujú. Entonces uno de pronto dice, híjole, pues qué suerte, ¿no? Pero pues en este tipo de trabajos no es suerte, más bien hay una planeación de por medio. Y además, lo que sí pudo haber sido suerte tal vez es que el clima fue favorable, que le permitió cubrir pues todas las fases de la luna durante el ciclo. ¿Mm? Y así como a veces decimos que el cruce del analema coincide con los equinoccios, pues uno podría decir, pues seguramente aquí el cruce del analema coincide con el eclipse, que es en la fase de la luna llena. Entonces recuerden también que lo que no podemos hacer en la vida es sacar conclusiones generales a partir de un solo ejemplo. Ujú. Entonces aquí les quiero mostrar eh, otro analema lunar, pero donde verán que la luna llena pues no está aquí en el cruce del analema, sino que está por acá. Aquí pues seguramente ya identificaron el escenario, esta fotografía, bueno, esta serie de fotografías que se pusieron en composición para un analema lunar, pues fue en Egipto, ¿no? Entonces, pues uno puede poner las condiciones que uno quiera. Yo quiero estar en este lugar, quiero un analema, quiero un eclipse, quiero que sea un super eclipse porque además que sea en superluna. Y bueno, pues hay que trabajar y planear para conseguir una foto como esa, ¿no? Por supuesto, regresando al sol o al analema solar, también uno puede construir y planear un analema a lo largo de un año donde se sabe que se va a poder observar un eclipse en la localidad. Entonces aquí les pongo dos ejemplos de analema donde tienen incluido el eclipse solar. Ujú. Y bueno, pues ya nada más ahora sí para cerrar, déjenme rápidamente pues platicar un poquitín del eclipse total de luna del 3 de marzo, que pues la ligera desventaja es que es en la madrugada, ¿no? Platicamos muy rápidamente de esto cuando presentamos los eventos astronómicos que teníamos para este año. Eh, Recuerden que, bueno, tenemos suerte en el sentido de que no estamos en esta zona donde el eclipse no es visible, pero tampoco estamos tan suertudos para verlo por completo. Entonces, nosotros nos va a atacar el eclipse cuando la luna se meta, no lo vamos a ver todo en completo. Entonces, ya saben, un eclipse total de luna tiene diferentes fases. Ujú. Hay un cono, digamos, sí, secundario que le llamamos el cono de la penumbra. El cono principal es el que llamamos el cono de sombra de la umbra. Entonces, la luna primero entra en la penumbra. Ujú. Es la parte menos interesante y que se nota menos del eclipse. Si lo toman con una fotografía y comparan entre diferentes, cuando está fuera y cuando está dentro, tal vez lo noten, pero aún así es complicado de notar. Y después la luna se mete a la sombra de la umbra, que es donde se da la fase del eclipse parcial, y después está la fase del eclipse total, ¿no? Y ya después otra vez va de salida. Entonces, pues lo que nos importa siempre en esto, pues son las horas, porque no lo podemos pedir a la carta. El eclipse ya está programado con sus horas y si lo queremos ver, pues tenemos que estar ahí a esas horas. Aquí les pongo las diferentes fases. El inicio penumbral, les decía, la fase menos interesante, empieza a las 2:44 de la mañana o la madrugada del 3 de marzo. Y aquí lo que les estoy poniendo es la altura de la luna. 58 grados, que es una muy buena altura. Pero ya cuando nos vamos al inicio del parcial, que ya son cerca de las 4 de la mañana, 3:50, pues la luna ya bajó a 43 grados. Y lo más bonito de un eclipse, que siempre es la fase total, cuando se pone con ese color rojizo, la llamada luna de sangre, empieza a las 5 de la mañana con 4 minutos. En ese momento la luna va a estar a 26 grados.
Acuérdense siempre que nuestro transportador portátil, que es nuestra mano, extiendan la mano como haciendo cuernos y desde el horizonte, poniendo el dedo pulgar en el horizonte, a la punta del meñique, son aproximadamente 20 grados. Entonces, 20 grados no es muchísimo. Ya cualquier edificio, bueno, o más bien edificios altos, nos pueden bloquear. Árboles altos también nos pueden bloquear. Entonces hay que buscar un horizonte relativamente despejado. Digo, a estas horas no es que uno se lance al campo o lo que sea, a veces, o que salga de casa, sino más bien, pues dentro de las posibilidades, pues sí, buscar lo que se pueda, ¿no? El máximo del eclipse, que es cuando pasa por la parte central de la sombra, es a las 5:35, ya con 18 grados de altura, y el fin del total es 2 minutos después de las 6 de la mañana y a 12 grados. 12 grados en una ciudad con el paisaje urbano es complicadísimo. Ya incluso con los cerros que tenemos alrededor, seguramente se nos va a meter la luna antes del fin del total. Ujú. Y ya el fin del parcial, que es pasadas las 7 de la mañana, pues eso ya tenemos una altura negativa, que quiere decir que la luna ya se nos metió. Entonces, no nos toca ver el eclipse completo, completo. Ujú. De hecho, es un eclipse, pues, la fase total dura poquito menos de una hora, lo cual es un muy buen tiempo para disfrutar, pero insisto, hay que buscar una zona donde el horizonte les permita ver el eclipse. Ujú. Y bueno, pues con esto quiero terminar con dos fotografías. La primera que es una luna sobre pues uno de los edificios prehistóricos también muy, muy conocidos. De hecho, hay muchas teorías al respecto de que esto de los listicios o la separación máxima del este hacia un lado y hacia el otro también era tomado muy en cuenta por las culturas antiguas, particularmente las de la era de bronce. Y, y esta otra fotografía que digo, pues yo estoy encantada con el telescopio Vera Rubin y con lo que viene en el futuro de los datos que vamos a tener como humanidad y como comunidad astronómica, pero también para pues, recordarles que la luna no solo la podemos ver de noche, sino también la podemos ver de día y pues siempre es un placer observar la luna. Muchísimas gracias y si hay preguntas, pues aquí estamos.